El hogar y la salud, un siervo de la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo infatigable de la necesidad del hombre. Él, tras las dolencias, para poder atender toda necesidad humana, vino para remover el peso de la enfermedad, de la miseria y el pecado. Su misión consistía en atraer a los hombres una completa restauración. Vino para darles salud y paz y perfección de carácter. Variadas eran las circunstancias y necesidades de los que suplicaban su ayuda, y ninguno de los que a él acudían se volvían sin haber sido socorridos. De él fluía un caudal de poder curativo, y los hombres eran sanados de cuerpo, espíritu y alma. La obra del Salvador no se limitaba a ningún tiempo ni lugar. Su compasión no conocía límites. En tan grande escala realizaba él su obra de curación y de enseñanza que no había en Palestina edificios bastante grandes para la cabida de la muchedumbre que a él acudían. Encontrábase su hospital en los verdades y en las verdes collados de Galilea, en los caminos reales, junto a la ribera del lago, en las sinagogas, en cualquier parte a donde podía llevarle los enfermos. En toda ciudad, todo pueblo y toda aldea, por donde pasaba, ponía las manos sobre los afligidos y los sanaba. Doquier hubiera corazones dispuestos a recibir su mensaje, los consolaba con la seguridad de que su Padre Celestial los amaba. Durante todo el día ministraba a los que acudían a él en las primeras horas de la noche. Dedicaba su atención a los que habían tenido que trabajar duramente todo el día para ganar el escaso sustento de sus familias. Jesús llevaba el tremendo peso de la responsabilidad de la salvación de los hombres. Sabía que sin un cambio decisivo en los principios y propósitos de la raza humana, todo se perdería. Esta era la carga de su alma, y nadie podía darse cuenta del peso que descansaba sobre él. A través de toda su niñez, su juventud y su edad viril, anduvo solo, y no obstante, era el cielo estar en su presencia. Día tras día sufría pruebas y tentaciones. Día tras día estaba en contacto con el mal y presenciaba el poder que éste ejercía sobre aquellos a quienes él procuraba bendecir y salvar. Pero con todo, no flaqueó ni se desalentó. En todas las cosas sometía estrictamente sus deseos a su misión. Glorificaba su vida subordinándola en todo a la voluntad de su Padre. Cuando, en su juventud, al encontrarle su madre en la escuela de los rabinos, le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así?», él contestó, y su contestación era la nota fundamental de la obra de su vida: «¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar?». Lucas 2, 48 y 49. Era la suya una vida de abnegación continua. No tenía hogar en este mundo, a no ser cuando la bondad de sus amigos se lo proveía como a un caminante. Por causa nuestra vino para vivir como el más pobre, y anduvo y trabajó entre los necesitados y los que padecían. Anduvo entre el pueblo con quien tanto se desvelara, sin que éste reconociera su mérito ni lo honrara. Siempre se lo veía paciente y alegre, y los afligidos lo aclamaban como mensajero de la vida y de la paz. Veía las necesidades de los hombres y de las mujeres, de los niños y de los jóvenes, y a todos los invitaba diciéndoles: «Venid a mí». Mateo 11:28. En el curso de su ministerio, dedicaba Jesús más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. Sus milagros daban testimonio de la verdad de sus palabras, de que no había venido a destruir, sino a salvar. Doquier fuera, las nuevas de su misericordia lo precedían. Donde había pasado, los que lo habían sido objeto de su compasión gozaban de plena salud y ejercitaban sus recuperadas facultades. La gente se apiñaba alrededor de ellos para oírlo hablar de las obras que el Señor había hecho.
Su voz era para muchos el primer sonido que oyeran, su nombre la primer palabra que jamás pronunciaran, su semblante el primero que jamás contemplaran. ¿Cómo no amar a Jesús y darle gloria? Cuando pasaba por los pueblos y ciudades, era como una corriente vital que derramaba vida y gozo por todas partes. El Salvador aprovechaba toda curación que hiciera para establecer principios divinos en la mente y en el alma. Tal era el objeto de su obra. Impartía bendiciones terrenales para poder inclinar el corazón de los hombres a recibir el Evangelio de su gracia. Cristo hubiera podido ocupar el más alto puesto entre los maestros de la nación judía, pero prefirió llevar el Evangelio a los pobres. Iba de lugar en lugar para que los que se encontraban en los caminos reales, tanto como los que se hallaban en los vallados, oyeran las palabras de la verdad. Por el mar, en las laderas de los montes, en las calles de la ciudad, en la sinagoga, se oía su voz explicando las Escrituras. Muchas veces enseñaba en los atrios del templo para que los gentiles pudieran oír sus palabras. Tan diferentes de las explicaciones que de las Escrituras daban los escribas y fariseos eran las enseñanzas de Cristo, que atraían la atención del pueblo. Los rabinos hacían hincapié en la tradición y en teorías y especulaciones humanas. Muchas veces ponían en lugar de las escrituras mismas lo que los hombres enseñaban y escribieran respecto a ellas. El argumento de la doctrina de Cristo era la palabra de Dios. A los que le hacían preguntas les hacía frente con un sencillo escrito está. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo lees? Siempre que algún amigo o enemigo provocaba un interés, Cristo presentaba la palabra, proclamaba el mensaje del Evangelio con claridad y poder. Sus palabras derramaban raudales de luz sobre las enseñanzas de los patriarcas y los profetas, y las sagradas escrituras llegaban así a los hombres como una nueva revelación. Nunca antes había percibido sus oyentes un significado tan profundo en la palabra de Dios. Jamás hubo un evangelista como Cristo. Era la majestad del cielo, pero se humilló hasta tomar nuestra naturaleza, para poder alcanzar a los hombres donde estaban, a ricos, pobres, libres y esclavos. A todos, Cristo, el mensajero del pacto, les traía las nuevas de la salvación. Su fama de médico incomparable cundía por toda Palestina. Los enfermos acudían a los sitios por donde iba a pasar para pedirle auxilio. Muchos también acudían para oír sus palabras y sentir el toque de su mano. Así iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y sanando a los enfermos. El Rey de Gloria en el humilde vestido de la humanidad. Asistía a las grandes fiestas de la nación y a las gentes absortas en la contemplación de las ceremonias externas les hablaba de las cosas del cielo y ponía la eternidad a su alcance. A todos les traía tesoros del depósito de la sabiduría. Les hablaba en lenguaje tan sencillo que no podían dejar de entenderlo. Por métodos particularmente suyos, lograba aliviar a todos los tristes y afligidos. Con tierna y amena gracia ministraba a las almas enfermas del pecado y les proporcionaba salud y fuerza. Él, el príncipe de los maestros, procuraba alcanzar al pueblo por la senda de sus más familiares asociaciones. Presentaba la verdad de tal modo que siempre quedaba después entretejida con los más santos recuerdos y simpatías de sus oyentes. Enseñaba de tal manera que les hacía sentir su completa identificación con los intereses y la felicidad de ellos. Tan directa era su enseñanza, tan adecuadas sus ilustraciones, tan simpáticas y alegres sus palabras, que sus oyentes quedaban embelesados. La sencillez y el fervor con que se dirigía a los necesitados santificaban toda palabra. ¡Qué vida atareada era la suya! Día tras día se le veía entrar en las humildes viviendas de los necesitados y afligidos, hablando esperanza al abatido y paz al angustiado. Henchido de misericordia, ternura y compasión,
levantó al agobiado y consoló al afligido. Por donde quiera que fue, llevó bendición. Mientras atendía al pobre, Jesús buscaba algún modo de alcanzar también al rico. Buscaba el trato con el acaudalado y culto fariseo, con el judío de noble estirpe y con el gobernante romano. Aceptaba las invitaciones de unos y otros, asistía a sus banquetes, se familiarizaba con sus intereses y ocupaciones, para poder tener acceso a sus corazones y darles a conocer las riquezas imperecederas. Cristo vino al mundo para mostrar que recibiendo poder de lo alto, el hombre puede vivir una vida intachable, con incansable paciencia y con simpática prontitud para ayudar. Hacía frente a las necesidades de los hombres. Mediante el suave toque de su gracia, desterraba de las almas las luchas y las dudas, cambiando la enemistad en amor y la incredulidad en confianza. Podía decir a quien quería, sígueme, y el que oía la invitación se levantaba y lo seguía. El hechizo del mundo era quebrantado. A su voz el espíritu de avaricia y de ambición huía del corazón, y los hombres se levantaban libertados para seguir al Salvador. Cristo no reconocía ninguna distinción de nacionalidad, jerarquía social ni credo. Los escribas y los fariseos deseaban hacer de los dones del cielo un beneficio local y nacional, y excluir el resto de la familia terrenal de Dios. Pero Cristo vino a derribar toda barrera divisoria. Vino para manifestar que su orden de misericordia y amor es tan ilimitado como el aire, la luz o las lluvias que refrescan la tierra. La vida de Cristo fundó una religión en la cual no hay castas, en la que los judíos y los gentiles, los libres y los esclavos quedan unidos por los lazos de la fraternidad y son iguales ante Dios. Ninguna política influyó en sus procedimientos, ninguna diferencia hacía entre vecinos y extraños, amigos y enemigos. Lo que conmovía el corazón de Jesús era el alma sedienta del agua de la vida. Nunca pasaba de largo a nadie por considerarlo insignificante, sino que procuraba aplicar a toda alma su remedio curativo. Cualquiera fuese la compañía en la cual se encontrara, siempre sabía dar alguna lección adecuada al tiempo y a las circunstancias. Cada descuido o insulto del hombre para con el hombre le hacía sentir más y más la necesidad que la humanidad tenía de su divina y humana simpatía. Procuraba infundir esperanza en los más rudos y en los menos promisorios, poniendo delante de ellos la seguridad de que podían llegar a ser sin tacha y sencillos, y de un carácter tal que los daría a conocer como hijos de Dios. Muchas veces se encontraba con los que habían caído bajo la influencia de Satanás y que no tenían poder para desprenderse de sus lazos. A los tales, desanimados, enfermos, tentados, caídos, Jesús les dirigía palabras de la más tierna compasión, palabras que necesitaban y que podían entenderse. Encontraba a otros que luchaban a brazo partido con el enemigo de las almas. A estos los animaba a perseverar, asegurándoles que vencerían, pues los ángeles de Dios estaban de parte de ellos y les darían la victoria. Se sentaba a la mesa de los publicanos como un huésped distinguido, demostrando por su simpatía y la bondad de su trato social que reconocía la nobleza de la humanidad, y los hombres anhelaban hacerse dignos de su confianza. En sus sedientos corazones caían sus palabras con poder bendito y vivificador. Despertábanse nuevos impulsos, y a estos proscritos de la sociedad se les abría la posibilidad de una vida nueva. Aunque era judío, Jesús trataba libremente con los samaritanos, despreciando las costumbres y preocupaciones de los fariseos de su nación. A despecho de estas, Jesús aceptaba hospitalidad de tan depositado y despreciada gente. Dormía bajo su techo, comía con ellos en su mesa, compartiendo los manjares preparados y servidos por sus manos, enseñaba en sus calles y los trataba con la mayor bondad y cortesía. Y al par que ganaba sus corazones por su humana simpatía, su gracia,
divina los llevaba a la salvación que los judíos rechazaban. Cristo no despreciaba ninguna oportunidad para proclamar el Evangelio de la salvación. Escuchad las admirables palabras que dirigió a aquella samaritana. Sentado junto al pozo de Jacob, cuando vino la mujer a sacar agua, para sorpresa suya Jesús le pidió un favor: dame de beber, le dijo. Necesitaba una bebida refrescante y deseaba también encontrar la manera de ofrecer el agua de la vida. Dijo la mujer: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos, contestóle Jesús. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 14, 6 al 14. ¿Cuánto interés manifestó Cristo en esta sola mujer? Cuán fervorosa y elocuentes eran sus palabras al oírlas. La mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad a decir a sus amigos: venid y ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Quizás este sea el Cristo. Leemos que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Juan 4, 29 y 39. ¿Y quién puede apreciar la influencia que semejantes palabras ejercieron para la salvación de las almas desde entonces hasta ahora? Donde quiera que haya corazones abiertos para recibir la verdad, Cristo está pronto para enseñárselas. Les revela al Padre y al servicio que agrada a aquel que lee los corazones. Con los tales no se vale de parábolas. A ellos, como a la mujer que estaba junto al pozo, les dice claramente: yo soy el que hablo contigo. Juan 14, 26.